No sé. Hoy hablamos de implante de senos, en qué circunstancias se aplica esta cirugía estética y, aparte de ser estética, pues tendrá otras funciones, ya lo estamos viendo con nuestro invitado. Qué bueno que nos llama, por favor pregúntele, él es cirujano plástico certificado, pues yo no sé qué tan común sea la cirugía estética de senos, pero yo creo que es de las más comunes, ¿no, doctor? Ya habrás hecho de estas montones. Sí, claro, la número uno en el mundo es la liposucción. Primero. Y la segunda, el aumento de senos. Muy bien. Sí, entonces la verdad es que es una cirugía a nivel mundial que tiene una mucha... Para ustedes es pan comido, doctor. Claro. Aunque tiene sus riesgos como toda cirugía, quiero pensar. No es una cirugía, no existe cirugía sencilla, no claro, hay que tomarla así. Claro. Sino son casos más frecuentes, obviamente, tenemos más control con las técnicas y los tipos de geles y los tipos de implantes y todo. Pero bueno, definitivamente, no existe una cirugía sencilla. Claro. No podemos hablar de una cirugía sencilla. También quisiera preguntarte, pues, ¿qué riesgos o qué precauciones y debe tener una paciente para a tomar en cuenta para hacerse una cirugía de este tipo? Sí, claro. Pero antes déjame, te sigo leyendo porque hay bien. preguntas acá muy buenas. Y qué bueno que pregunten, aproveche por favor al 2020-8865. Dice una televidente que operaron a su hija, aumentaron senos, pero que le quedó cicatriz por debajo. ¿Se podrá quitar? Es que siempre queda cicatriz, sino cómo, ¿verdad, doctor? Platícanos. Así es, hay diferentes opciones para poner unos implantes, diferentes abordajes le llamamos nosotros, es el sitio donde se hace la herida. Una es el surco inframamario, que es precisamente por debajo, ¿sí? Entre la glándula mamaria y el abdomen. ¿Sí? Hay un espacio que divide la mama entre el abdomen. Sí. Bueno, pues por ahí se hace la herida, que es el caso de la paciente que nos se llama. supone que lo tapa el mismo seno, ¿no? ¿O no lo tapa? Bueno, porque van a quedar paraditas. No al 100%, digo, usualmente queda la marca ahí. Sí. Pero ese abordaje, a pesar de que nos deja una cicatriz, se ha probado en diversos estudios que es la mejor opción para la colocación, entre unas cosas. Otras veces se colocan a través de la areola. Así es. Eso nos lleva a una cicatriz también alrededor de la areola, es decir, deja una marca finalmente. Ya las otras opciones, como por ejemplo la axila o el ombligo, la verdad es que son menos utilizadas, con más complicaciones. Entonces, esas dos usualmente no las tomamos en cuenta. Oye, pero hablando de la cicatriz, discúlpame nomás para contestarle. Adelante. Esa cicatriz es inevitable, siempre va a haber, siempre que hacemos una herida nosotros, por cualquier motivo en el cuerpo, o una herida que alguien que se cae, deja una cicatriz. No existe el surcido invisible que todos quisiéramos que existiera, entonces no lo existe lamentablemente. ¿De qué depende una cicatriz buena o mala? Entre muchos factores hay, por ejemplo, la edad de la paciente, cómo se haya manipulado el tejido también cuenta, obviamente, el tipo de cicatrización de la paciente, porque hay pacientes que cicatrizan con un borde, hacen como un gusanito. Esas pacientes, lo más frecuente es que en la cirugía de aumento de busto hagan esa misma cicatriz. Fíjate, entonces a lo mejor no les conviene, bueno, ellas lo valorarán si quieren. Lo ponemos en una balanza, así. Finalmente, lo ponemos en una balanza. Es como la cirugía de brazo. La cirugía de brazo, en general, a los pacientes que pierden mucho peso, las cicatrices son malas en general. Lo ponemos en una balanza y dices, bueno, hago la cirugía por mejorar el contorno. Claro, cuando tuvieron mucho sobrepeso y bajaron, no estás hablando de 50, 80 kilos, les queda muy colgadito, ¿no? Así es. ¿La haces por acá, por abajo del brazo? Depende del caso. Usualmente es completa en el brazo. Pero hablando de la glándula mamaria, la cicatriz va a quedar ahí. Si la cicatriz es muy mala, podemos incluso resecarla, quitarla y volver a cerrarla. Pero va a haber cicatriz. Siempre va a haber una marca, sí, así es. Oye, y entonces puede despistar un poco más la cicatriz, la zona de la, ¿cómo se dice? ¿Areola? De la areola, así es. Sí, esa cicatriz depende mucho si la paciente tiene una areola de suficiente tamaño para el implante que queremos poner. Ándale, de eso depende, si la haces acá o por debajo. Entre otros factores. Una es que el implante pues pueda caber por ahí. A final de cuentas, quien elige el sitio donde se va a hacer por donde se va a poner el implante es la paciente. Claro. Nosotros podemos sugerir. ¿Por qué? ¿Por qué la areola y por qué por debajo del surco? Bueno, depende de muchos factores. Por ejemplo, se puede contaminar un poquito más por la areola. Fíjate. ¿Verdad? Que por debajo del surco. Pero también la del surco, va a quedar una cicatriz abajo, ¿sí? Y la paciente a veces dice, no, yo quiero que sea por la areola. Se respeta también en esos casos. Pero, ¿y qué tanto tienes que, pues se puede decir abrir o cómo se dice? Pues ¿Qué tanto tienes que...? Mira, si vemos acá los implantes, por tamaños de implantes. Si podamos ver el tamaño de implantes, pues si comparamos un implante, un implante contra otro implante, pues podemos ver la diferencia de volumen. Sí, claro. Pues obviamente para este implante
pues es más la herida es más pequeña que para este. Hablando de la areola y hablando por el surco, por debajo, ¿verdad? Entonces va a depender más del tamaño del implante y obviamente del tipo de gel que se utilice también. Claro. Porque hay geles un poquito más duros, más firmes, que requieren una herida más grande. Bien. Definitivamente. Mira, qué interesante. Entonces, bueno, dependemos del volumen. Mira, sí están y en general, bueno, pues depende la herida de volumen y depende del tipo de material también. Doctor, dice una televidente que ella tiene un seno más grande que el otro, que si será candidata a operación. Y aquí, sí, la diferencia es muy grande. Es sustancial, digamos. ¿Y le incomoda? Claro que sí. Sí, habría que valorar cuál es la mejor opción. Si la diferencia es muy mínima, a veces ni se han dado cuenta y a veces incluso pueden estarse revisando. Mira, somos capaces, doctor, que ya así que te oímos, vamos al espejo a ver cómo están estas, ¿no? Así es. Obviamente si no es notorio, pues es someterte a una cirugía, pero pues si la paciente quiere, pues cada quien. Claro, a veces cuando la paciente se hace un aumento de busto, a veces presenta esta asimetría, una mama más grande que la otra, y es donde podemos intentar alguna corrección. Podemos poner implantes asimétricos. Es decir, en la mama más pequeña ponemos un implante un poco más grande, tratando de corregir o disminuir la asimetría. No siempre se puede, al 100%, la verdad. Entonces, de lo único que estamos seguros es que van a continuar asimétricas. No podemos garantizar la simetría perfecta. Y nadie la tiene, tampoco. Claro, para que no se mortifica, ¿no? Así nos mortificamos. Entonces, ¿qué otras situaciones se pueden dar? ¿Hay quienes inyectan otras sustancias, doctor, que puedan ser dañinas? La verdad es que esto de los inyectables en la glándula mamaria, pues no es nada nuevo, es de finales de los 1800 por ahí. Caray. Ya empezaron a inyectarse ahí algo de parafina. Como para aumentar. Para aumentar. Qué barbaridad. Así es. Y obviamente pues con resultados muy problemáticos. Pues cualquier sustancia extraña que se inyecta en el cuerpo va a generar una inflamación, va a generar una reacción a cuerpo extraño. Claro. Y un proceso inflamatorio que va a estar muchos años, incluso de por vida. Y luego, ¿cómo sacar esas sustancias, verdad? Difícil, lata. Ya no se puede. Incluso se impregna tanto en el tejido que ya es imposible retirarlo. Entonces, eso fue a principios del siglo pasado. Y posteriormente, el silicón, no hay que decirlo. Y lo que más actualmente se ha utilizado son los cianocrilatos, ¿sí? Todas estas derivadas sustancias derivadas, por ejemplo, las poliacriamidas, que son parecidas a la cola loca, por ejemplo. Ay, Dios. Que se han utilizado. Todo ese tipo de sustancias son muy dañinas y finalmente van a generar problemas. Ustedes los cirujanos plásticos no inyectan esas cosas. Fíjate que alrededor de 1960, por ahí, en Estados Unidos, se abrió un estudio y dijeron, bueno, vamos a permitirle a ciertos cirujanos plásticos que hagan un estudio en base a inyectar este tipo de sustancias. Se abandonó, porque todo el mundo lo quería hacer, incluso te platico, alrededor de los 1960, entre 60 y 70 en Las Vegas. ¿Y qué pasaba? Que Las Vegas no estaban seguros de lo que iba a pasar. No sabían, pero aparte de eso, inyectaron cerca de 10,000 pacientes en Las Vegas. Le llamaban la aguja de Cleopatra, y era él hacerse un aumento de busto en Las Vegas. Así es. Y posteriormente se prohibió, incluso trasladar silicón líquido. En el estado de Nevada está penado por la ley. Entonces, oye, doctor, ¿se supo qué pasó después con aquellas pacientes que formaron parte de ese estudio? ¿Cuándo va a darnos un problema? Finalmente todas tienen complicaciones, o la mayor parte, en menor o mayor grado. Claro. En menor grado una inflamación, un dolor, una incomodidad, pero en mayor grado pueden sufrir la amputación de la parte donde se haya hecho la inyección. Entonces, la verdad es que es un tema delicado, es un tema complejo, que debemos de tomar muy en cuenta, acercarnos a un cirujano plástico, a un personal de la salud que tenga noción de todo lo que pasa. ¿Cuándo puede pasar esto? Te digo, puede pasar un año, pueden pasar 15 años y no darnos problema. Entonces, es por eso que pues no debemos de utilizar la inyección como una alternativa para el aumento o para una corrección. Nada de eso, pero la grasita, tu propia grasa. La propia grasa funciona y funciona muy bien. Pero luego no se reabsorbe la grasa, Max. Así es, y haya que hacer otra cosa. Depende del volumen. Por ejemplo, si es una zona muy pequeña de aumento de grasa, no sé si por ahí tenemos unas imágenes ahí con la parte final de reconstrucción. Ahí vienen la cuestión de la inyección de grasa. Hay otros dispositivos que se han utilizado. Sí. Por ejemplo, en una glándula mamaria, si yo le pongo grasa, tengo un cierto volumen que le puedo poner. Un límite, vamos a decirlo así. Entonces, hay dispositivos como una ventosa que se pueden utilizar
A ver que si se es pone esa, ahí doctor. así es, que se pone en la glándula mamaria, y esto lo que hace esa ventosa es generar más piel, generar más espacio. Es como si fuera una expansión externa. Es una manera de expandir, pero externamente. ¿va a traer por varias horas la paciente eso? Son varios protocolos, son varias opciones de tratamiento, pero se utiliza usualmente 23 horas al día. Es decir, es un sistema con una succión, y una vez que se genere el espacio, no sé si tenemos la siguiente por ahí, se puede ahora sí hacer la inyección. Esta paciente, por ejemplo, bueno, se hace dame la siguiente. Tenemos la cirugía en la cual se retira la glándula mamaria y posteriormente con esa presión negativa, con esa succión, esa ventosa, una vez que tenemos el tejido, ahora sí podemos hacer la inyección de la grasa y eso vive mucho más, sobrevive. Si directamente lo hacemos sin el aparato, sí se puede y va a sobrevivir, pero podemos poner menos volumen. Es la única diferencia. La grasa se aplica no solamente, es lo que estamos viendo ahí. La segunda imagen sería cuando ya tenemos la ventosa, se genera más tejido. Y ahora sí la inyección se va a poner en todo ese tejido que ya está expandido. Doctor, me perdí. Te voy a volver a preguntar. A lo mejor ya me lo dijiste y medio me perdí porque me llamó la atención lo de la ventosa. ¿Lo va a traer por horas, por días? Perdóname. Sí, nada depende. Más en el consultorio. Usualmente son semanas. Son semanas. Semanas, sí, para poder crecer. Y son varias etapas. O sea, no solamente es una cirugía. Este tipo de reconstrucción. Ya. ¿Verdad? Tú lo colocas como médico, no, la paciente no se va, que no se preocupe, te lo dejan a ti, tú lo haces. Lo coloca y luego le enseñamos a la paciente cómo ponerse. Ah, muy bien. Sí. Porque durante la noche puede descansar, ¿o claro, cómo? Claro. Usualmente 1 hora durante el baño y todo eso, y finalmente lo tienen que volver a colocar. Qué interesante. También es muy usado este asunto de inyectar grasa corporal para aumentar el tamaño de tus senos. Sí es usado. El sistema de la succión no es tan frecuente. Actualmente, bueno, está entrando mucho más en todos los países. En Miami fue donde se inició, donde tuve la oportunidad de ver ahí todos los procedimientos, pero son un tipo de reconstrucción que se ha utilizado cada vez más frecuente. Oye, doctor, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad y preguntarte, porque soy curiosa, ¿en dónde más inyectas grasita? ¿Quizá en glúteos? ¿Quizá o no? Porque digo, habemos algunas, me cuentan que nos sobra grasita en el abdomen y nos falta a lo mejor en la pierna, en el glúteo, no sé, ¿no? Claro, ¿Qué más haces con la grasita corporal? Con la grasa se puede hacer un sinfín de número de cosas. Mira. Podemos rellenar o aumentar, incluso, mira, desde una cicatriz de una inyección en la pompa. Mira. Queda un hueco, a veces queda un pocito. Sí, claro, entonces, y ahí la rellenas. Podemos rellenarlo. Ahora sí, también para cuestión estética en el glúteo, como bien dices, bueno, aumentar el glúteo lo podemos lograr con grasa, la cadera, por ejemplo, si tienen poca grasa. Mira. También lo podemos hacer en mama, no se diga, y por supuesto en cara. En cara también se usa. Así es, la grasa. Por ejemplo, para rellenar los surcos, rellenar por ahí, o poner un poco de pómulo, poner un poco de mentón, podemos utilizarlo. Entonces, son muchas las opciones. Siempre, bueno, hay que hacerlo con alguien que tenga experiencia. Eso es bien importante, porque hasta la misma grasa, bueno, significa quitar, es una cirugía, es una liposucción, y eso, bueno, también lleva riesgos. Hay que ir a quirófano. Así es. Hablemos de los riesgos después de la pausa. Riesgos regulares o normales que una tiene que pues cuantificar o cualificar para decidir si se opera o no, ¿no? Habrá que cuidarte, habrá que tomar en cuenta no sé qué antes y después de una operación de este tipo, ¿sí? Después de la pausa, muy bien. Regresamos. Siga llamando, por favor, aproveche a nuestro invitado, le va a dar respuesta a sus inquietudes. Implante de senos, ¿por qué y para qué? 2020-8865, ya volvemos. Así de lógica, aunque se hace difícil aceptar tantas cosas, todo tiene razón de